tardes, muchas gracias a todos por continuar acá. Mi nombre es Paula Giraldo Gallo y yo lidero el grupo de materiales cuánticos en la Universidad de los Andes, como ya les había dicho. Este grupo es relativamente reciente, yo soy nueva, llevo desde el 2019 como profesora de planta en la Universidad de los Andes. El grupo ha ido creciendo con el tiempo, hemos ido ganando experiencia. Yo me gradué, hice mi doctorado en la Universidad de Stanford en Estados Unidos y luego hice un postdoctorado en el Laboratorio de Altos Campos Magnéticos en Tallahassee, Florida, Estados Unidos. Y luego volví a Colombia en el 2019 para establecer el grupo, que cuenta con estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, mayoritariamente estudiantes de pregrado, que apoyan las dos líneas principales de estudio que tenemos en este momento en el grupo. Entonces apoyan a los dos estudiantes de doctorado que trabajan y desarrollan y son los líderes de esas líneas. Y en total pues hemos graduado un buen número de estudiantes que ahora pues están en súper buenas instituciones. Entonces es un grupo de estudiantes muy talentosos y dinámicos los que han pasado por el grupo. Yo trabajo y mi estrategia es trabajar en muchas colaboraciones, al igual que ustedes, porque pues acá en Colombia no lo tenemos todo. Como dijo Herbert, no tenemos plata, pero tenemos amigos. Entonces esa es básicamente la estrategia que yo desarrollo. Entonces tengo un buen grupo de colaboradores acá en Colombia que ha ido creciendo con el tiempo a medida pues que los voy conociendo a todos ustedes y todas sus habilidades. Y muchos colaboradores también internacionales que pues he traído de lo que he vivido afuera y también acá en Colombia que he conocido. Entonces, nosotros básicamente en nuestro grupo, una de nuestras líneas de experticia es la síntesis de materiales. Nosotros sintetizamos principalmente monocristales, dado que realmente nos interesa conocer y mi grupo se enfoca más en estudiar propiedades fundamentales de los materiales que tienen posibles aplicaciones en diversas áreas, pero básicamente queremos entender qué da lugar a esas interacciones fundamentales que dan lugar a esos estados electrónicos novedosos. Entonces, para ello, nosotros queremos conservar toda esa información de las anisotropías intrínsecas de los materiales y los enlaces atómicos. Entonces, pues el material, la forma física que nos da esa posibilidad es la forma del monocristal. Entonces, nosotros tenemos diversas técnicas para hacer esta síntesis de monocristales. Con los materiales dos dimensionales, principalmente los dicalcogenuros de metales de transición, los sintetizamos a partir de transporte de vapor químico, que es una técnica específica, pero también utilizamos en la medida de lo posible la técnica de flujo para crecer materiales intermetálicos. Para eso, generalmente nosotros trabajamos con materiales que no son necesariamente óxidos. Y no me va a mostrar mi hermoso video. Ouch. ¿Tú bajaste la carpeta? Si bajas la carpeta... No bajé la carpeta. No, bueno. No te lo abre porque no reconoce el link en mi computador. Tienes que bajar la carpeta para que busque el link. Ni modo. No, pues yo siempre lo he guardado así y me funcionaba, pero les quedo viendo entonces el video. Tenía un video súper lindo de mi estudiante de doctorado encapsulando en cuarzo. Entonces esa es una de las, digamos, facilidades muy únicas que tenemos en el laboratorio, y es que tenemos un sistema de encapsulamiento en cuarzo que nos permite hacer síntesis en vacío. Los materiales que nosotros sintetizamos los tenemos que fundir y llevar a temperaturas de hasta 1200 grados centígrados típicamente. Para ello tenemos una serie de hornos de tubo y hornos de caja o muflas. Y esas temperaturas de síntesis requieren, y para hacer esa síntesis en vacío, pues requiere que nosotros encapsulemos todo en vacío en un material que soporte esas temperaturas. Ese material es el cuarzo. Entonces tenemos una serie de sopletes y unas técnicas muy artesanales, pero muy, muy poderosas para poder sellar y derretir ese cuarzo a temperaturas por encima de 1700 grados centígrados. Utilizamos sopletes de hidrógeno y oxígeno y pues enseñándole a los estudiantes el arte de cómo manipular el cuarzo que se está fundiendo a esa temperatura, podemos hacer ese encapsulamiento y sellar en buen vacío nuestros materiales por debajo de 10 a la menos 3 milibar. Entonces, listo, entonces eso con respecto a la síntesis de monocristales. Las técnicas de caracterización que nosotros manejamos, digamos, son técnicas estándar, aprovechando las facilidades, digamos, comunes que se tienen en la universidad.
Entonces, en la universidad hace poco se instauró el Centro de Difracción de Rayos X, en donde tenemos un difractómetro de Pananalytical muy bueno para hacer difracción de polvos y otra serie de técnicas, y con un amplio rango también en temperaturas. También podemos manejar y hacer medidas hasta nitrógeno líquido y en principio helio líquido. Llegaremos allá en algún momento, pero entonces tenemos esas técnicas de caracterización estándar que pues para un laboratorio que hace materiales es bastante importante. Y además contamos con el Centro de Microscopía de la universidad, en donde tenemos acceso a técnicas como SEM y con EDS, AFM para hacer topografía en la nanoescala y otras técnicas que, digamos, se adhieren al AFM, que no las utilizamos en los Andes, sino en la Universidad Central, donde también tienen una AFM y una mayor experticia para hacer medidas de PFM, para medir propiedades piezoeléctricas en materiales, pero también pues utilizamos esa facilidad en los Andes. Y espectroscopía Raman a través del Departamento de Química, que tiene un microscopio Raman, donde podemos hacer caracterización principalmente de las nanoestructuras de los materiales que generamos en el laboratorio. Entonces, nosotros combinamos todas esas técnicas y además tenemos técnicas en las cuales pues tenemos una experticia, digamos, más propia para hacer las mediciones. Entonces, mediciones de transporte. Ya les conté que yo pues he hecho por un buen tiempo medidas de transporte en condiciones extremas, principalmente en altos campos magnéticos, que no son medidas tan triviales de hacer. Digamos, requiere una cierta técnica para minimizar niveles de ruido que se dan cuando uno tiene campos magnéticos tan altos. Entonces, en la Universidad de los Andes tenemos hasta 1.3 Kelvin de bajas temperaturas y 12 Tesla, pero somos frecuentes usuarios de laboratorios internacionales donde podemos acceder a campos magnéticos de 35 Tesla, es como la primera escala. La segunda escala sería 45 Tesla de campos continuos, y si uno requiere campos magnéticos más altos, accede a campos pulsados en el laboratorio de Los Álamos, que tiene una sucursal del Magnet Lab, y podemos acceder a campos de hasta 70 Tesla o 100 Tesla si uno tiene una idea muy revolucionaria y logra que le presten ese equipo en ese laboratorio. Entonces, por cierto, esos laboratorios el uso es gratuito, solo se requiere hacer una aplicación, tener una idea, de pronto tener alguna medida preliminar para probar que digamos, tiene sentido lo que uno está diciendo y puede acceder a los equipos. Solo uno tiene que pagar el viaje, pero allá no le cobran a uno nada. Entonces, la verdad es que es bastante útil. Vámonos para allá. Pero realmente nuestra experticia y yo haciendo como el análisis, poniendo el espejo retrovisor de estos 6 años que llevo en la universidad, realmente nuestro superpoder está en liderar colaboraciones para generar como ideas más big picture de los materiales que nosotros queremos entender. Entonces, para eso les quería traer 2 ejemplitos y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para mostrarles un poquito cómo se dan esas colaboraciones. Entonces, el primero de ellos es un estudio reciente que publicamos el año pasado en la revista NPJ 2D Materials and Applications, en donde reportamos la observación de multiferroicidad a temperatura ambiente en materiales de Van der Waals, siendo esta pues la primera observación de múltiples órdenes ferroicos simultáneos en familias de materiales por capas. Entonces, nuestro principio y lo que hacemos en nuestro laboratorio para hacer este estudio, aplicamos lo que siempre hacemos, y es coger 2 materiales que tienen propiedades, digamos, individuales electrónicas, como por ejemplo el tungsteno selenio 2, por este lado, que es un material, es un, digamos, semiconductor, semiconductor ferromagnético, digamos, por impurezas en el material. Ya les voy a decir dónde viene lo de las impurezas. Y por el otro lado, un semimetal ferroeléctrico. Ya de por sí esos conceptos, esas palabras juntas son bastante novedosas. De por sí un semiconductor ferromagnético y semimetal ferroeléctrico no son comunes de encontrar. Entonces ya de por sí estos materiales son bastante interesantes. Y lo que hacemos en mi laboratorio es mezclar estas 2 cosas con el espíritu de poder mezclar estas propiedades electrónicas y que puedan existir de forma simultánea. Entonces generamos soluciones sólidas entre estos 2 materiales para generar esta composición, esta fórmula química muchísimo más general, donde nos costó 1 año y medio encontrar este parámetro de aquí, que son las vacancias de elemento calcógeno, que son realmente lo que genera la física interesante en este problema.
Entonces lo que encontramos fue un semiconductor multiferroico y pues la multiferroicidad es bastante, digamos, útil en términos tecnológicos porque nos permitiría, por ejemplo, generar memorias magnéticas en donde la escritura o la lectura no la generemos o no la controlemos por campos magnéticos o por corrientes que generan una gran disipación de Joule, sino por campos eléctricos que son muchísimo más eficientes en términos del consumo energético. Entonces podemos generar memorias de baja disipación a partir de materiales multiferroicos. Y además, si le combinamos que este material es un material dos-dimensional que puede ser nanoestructurado hasta el límite de 0.7 nanómetros de espesor, pues eso da un montón de posibilidades en términos de escalar a escalas cada vez más bajas, pues los tamaños de los dispositivos electrónicos y las memorias que podemos generar. Entonces, ese es el espíritu y la importancia, digamos, en el contexto aplicado a este trabajo. Entonces, nosotros hicimos medidas de magnetización de estos materiales y medidas de espectroscopía de PFM en una AFM en colaboración con la Universidad Central y vemos las histéresis características de un estado ferroeléctrico y de un estado ferromagnético en simultáneo en el mismo cristal. Y entonces, digamos, tratamos de sacar y con ayuda de nuestros colegas colaboradores que hacen cálculos de DFT, tratamos de encontrar mecanismos microscópicos que nos ayuden a explicar la existencia de esos estados ferroicos individuales y de la multiferroicidad en este tipo de materiales. Entonces, para eso, nosotros no podemos hacer todo. Esto es una gran historia con una conclusión importante. Entonces, para eso lo que hacemos es llamar a todos nuestros amigos y convencerlos de que tenemos una historia interesante detrás. Entonces, nosotros, que somos todo este equipo, es mi equipo, el Team Multiferroics, lo llamamos nosotros en el laboratorio, que pertenecen pues al Laboratorio de Materiales Cuánticos. Entonces conversamos con nuestros colaboradores en la Universidad del Rosario, Universidad Central, para que nos ayuden a hacer las mediciones de microscopía, nuestros colaboradores en la Universidad del Norte que hacen los cálculos de DFT, y además en este momento estamos estableciendo colaboraciones con el profesor Ramesh de la Universidad de Rice y Berkeley, que es un gran, digamos, líder en este campo de materiales multiferroicos para hacer microscopía electrónica de barrido y realmente ver átomo por átomo qué es lo que está pasando allí. Entonces el hombre va a hacer medidas con microscopía electrónica de barrido de Lorentz que nos permite medir los momentos magnéticos locales de cada átomo en el material para determinar si realmente el magnetismo en estos materiales está ocurriendo en las vacancias o no. Y con el profesor Salvador Barraza López de Arkansas para continuar con estas medidas de EFT. Entonces les voy a pasar esta historia muy rápido para contarles que, por ejemplo, nosotros hicimos medidas, siempre nos enfocamos inicialmente en la composición de telurio de estos cristales, hasta que nos dimos cuenta que realmente estos materiales generan un montón de vacancias. Y nos dimos cuenta por, digamos, cosas un poco fortuitas de la vida de que este material se genera un montón de vacancias y resulta que el magnetismo, en este caso medido en el campo coercitivo, no escala monotónicamente con la cantidad de telurio, pero sí escala monotónicamente con la cantidad de vacancias que tiene el material. Entonces nosotros creemos que esto es una indicación de que realmente el magnetismo en este está mediado a través de las vacancias. Entonces, nuestros compañeros teóricos se dieron cuenta y hicieron simulación. Entonces, todo lo chévere de uno convencer a la gente y tratar de llamar al amigo que lo escucha a uno. Porque convencer a un teórico que simule lo que uno quiere que simule es muy difícil, muy difícil. Sí, y al revés también. Pero es que mira que este es un caso bonito de éxito. Yo por eso adoro a Camilo Espejo y a William López, porque ellos realmente nos tomamos, esto fue en tiempos de pandemia, y nos reuníamos virtualmente y charlábamos y la cosa como que no cuajaba hasta que abrieron las fronteras y pudimos viajar a Barranquilla. Y realmente en ese momento pudimos escucharnos y vernos y decirles, vea, yo creo que esto está en las vacancias. Usted como un físico que hace cálculos de DFT, métale vacancias a eso, y el físico que hace cálculos de DFT dice, no, eso es computacionalmente muy costoso. Eso es demasiado costoso, eso me va a tomar mucho tiempo. Y nosotros los convencimos de que realmente la física de esto estaba ahí. Y ellos se dieron a la tarea de meter vacancias en este material y se dieron cuenta que los momentos magnéticos locales que se estaban generando en este material se daban alrededor de los metales
de transición que no estaban bien apareados con átomos calcógenos alrededor. Entonces eso lo que hace es que el metal de transición no le está donando sus electrones D a los metales, a los elementos calcógenos, y se quedan localizados en esos tungstenos en este caso, y eso lo que genera es un momento magnético local muy grande, que eventualmente, si la densidad de vacancias es lo suficientemente grande, pueden generar interacciones de intercambio entre ellos y generar un orden magnético en este material. Entonces ellos realmente visualizaron localmente que los momentos magnéticos estaban localizados en esos tungstenos que no estaban apareados. Y se convencieron de eso porque cuando uno le dice al teórico, simúleme eso con vacancias, él simula una vez y le dice a uno, ¿me dio o no me dio? Y al principio me dijeron, no me dio. Y yo le dije, haga otra simulación, porque hay muchas posibles configuraciones para poner las vacancias. Hay infinitas configuraciones en las que uno puede poner vacancias en este sistema. Entonces ellos, de nuevo, siendo muy creyentes o confiando en el criterio que nosotros teníamos, en los resultados que les estábamos mostrando, nos dijeron, está bien, vamos a simular un par de realizaciones más, a ver qué pasa. Transcurrieron los meses, estas simulaciones realmente son muy costosas porque estas celdas unitarias tienen muchísimos átomos. Esto realmente es costoso. Claro, bueno, 3 meses, digamos, le tomaron y ya yo nos decía, no, más de 3 meses tampoco me creyeron tanto. Y entonces simularon otras realizaciones en donde no había un nivel de la misma forma que en esta realización de desapareamiento de esos átomos de tungsteno, y se dieron cuenta que esas realizaciones no eran magnéticas. Entonces el magnetismo realmente, tanto por la parte teórica como por la parte experimental, nos dice que realmente las vacancias son un mediador o un mecanismo importante para la generación de esos estados ferroicos. No solo para el ferromagnetismo, sino también para la ferroelectricidad. El telurio introduce un acoplamiento spin-órbita muchísimo más fuerte, entonces la ferroelectricidad sí depende muchísimo del telurio. A medida que aumentamos la cantidad de telurio en este material, se incrementa la ferroelectricidad. Pero si no tuviéramos vacancias, esta ferroelectricidad no existiría. Y pues estamos en el proceso de discutir una serie de mecanismos que ahorita en un momento les voy a mostrar, de cómo las vacancias pueden también generar esa ferroelectricidad a partir de romper esa paridad en dipolos eléctricos que se generan si uno tiene un ion polarizado negativo con, digamos, una carga iónica negativa y otro positiva. Si uno le quita la negativa, introduciendo una vacancia, pues se van a generar momentos, se va a romper esa paridad en los momentos dipolares eléctricos y eso puede generar la ferroelectricidad. Entonces, en ese espíritu, digamos, de ver cómo podemos usar estos materiales, empezamos procesos también con la Oficina de Transferencia de la Universidad de los Andes y tenemos una patente provisional para este compuesto en Estados Unidos y estamos en el proceso de la aplicación de la patente formal, buscando pues oportunidades de negocio que pueda tener este material en diversas aplicaciones. Y en este momento, y algo que digamos es muy oportuno para el trabajo en este proyecto, estamos tratando de ver cómo podemos extrapolar este estudio también a la nanocapa, porque este estudio lo hicimos para estos materiales que son 2-dimensionales, son exfoliables, pero lo hicimos en el bulk. Entonces estamos tratando de estudiar cómo sobreviven estas propiedades en el orden de la nanocapa a partir pues de los métodos que vamos a estar aplicando en el proyecto, que es generar nanocapas, ponerlas entre 2 electrodos y estudiar propiedades de transporte de esas nanocapas en estos sistemas. Entonces, muy rápidamente les cuento también otra colaboración. ¿Me pasé de tiempo ya? Un poquito no, entonces ya voy rápido. Entonces tenemos otras colaboraciones. Esto es un estudio de materiales topológicos en altos campos magnéticos. Les voy a robar 2 minuticos más porque creo que este uso de altos campos magnéticos es pertinente para este proyecto. Y en este sí que tenemos un equipo supremamente grande de gente que nos está ayudando a atacar este problema en muchos frentes. Y es el problema de estudiar materiales que tienen fases topológicas con fases electrónicas fuertemente correlacionadas, como por ejemplo la superconductividad topológica. La superconductividad como un estado, digamos, un condensado macroscópico cuántico de la materia, lo estudiamos con materiales que tienen características topológicas para ver qué sale de esa intersección. Nosotros no estamos estudiando superconductores topológicos, pero sí estamos estudiando otras fases correlacionadas de la materia como la onda de densidad de carga. Y en la intersección de materiales topológicos para ver qué tipo de cuasipartículas exóticas pueden surgir en esa intersección. Entonces, este es el proyecto de tetracalcogenuros de metales de transición. Uy. ¿Pospon?
Dice pagar, uy no, casi la embarró. Entonces, en este material, nosotros crecemos cristales de tetracalcogenuros de metales de transición como estos que están acá. Son hermosos monocristales de largos de aproximadamente 5 milímetros, los más grandes que generamos. Y estos materiales son materiales que se conocen que tienen una fase de onda densidad de carga, pero no se conoce mucho. Fueron materiales que crecieron como en todos los materiales en la física. Alguien los estudió hace chorro mil años, se olvidaron de ellos y surgieron las técnicas experimentales modernas. Entonces lo que estamos haciendo es reevaluar la física de estos materiales en la luz de con estas técnicas modernas. Entonces hacemos mediciones de espectroscopía túnel en estos materiales para visualizar directamente la onda densidad de carga. Esto es hermoso porque estos bananitos que ustedes ven acá son trímeros de telurio que se dan en la superficie clivada de este material. Entonces los telurios se trimerizan y generan estos bananitos y estos patrones supremamente hermosos. Entonces pudimos caracterizar de forma muy, digamos, detallada la onda densidad de carga. Y además nosotros podemos evaluar, hay dos materiales en esta familia de materiales, niobio telúrico y tántalo telurio 4, que deberían tener exactamente las mismas propiedades porque su estructura electrónica es supremamente similar entre los dos. Pero lo que vemos es que el niobio telurio 4 genera transiciones intermedias, si nosotros lo hablamos en la derivada de la resistividad, el tántalo telurio 4 no muestra, digamos, algo muy estrambótico por encima de 50 Kelvin, pero el niobio telurio 4 muestra como unos quiebres en esas propiedades eléctricas y eso está asociado con transiciones de fase. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de estudiar ese tipo de transiciones de fase con una de las técnicas que manejamos en el laboratorio que se llama espectroscopía de resonancia ultrasónica, donde tenemos un transductor piezoeléctrico que genera vibraciones mecánicas en esta muestra y la amplitud de cómo vibra la muestra se detecta con otro material piezoeléctrico. Esta es la caña que nosotros tenemos instaurada con una pequeñita muestra de 1 milímetro de tamaño lateral. Y esto es básicamente un experimento de resonancia. Nosotros lo excitamos a diferentes frecuencias como un oscilador armónico forzado, que para un resortico y una masa pues tiene una frecuencia de resonancia, pero un material tridimensional pues tiene muchas frecuencias de resonancia. Y esta técnica espectroscópica es muy útil porque nos permite determinar una cantidad muy importante en una frecuencia, digamos, en un experimento de oscilador armónico forzado se detecta la constante del resorte K, que en un material tridimensional eso se relaciona con las constantes elásticas del material. Entonces nosotros a partir de estas medidas podemos determinar todo el tensor de constantes elásticas de un material, que depende obviamente de su simetría, y podemos evaluarlo cómo evoluciona en función de la temperatura. Entonces este es nuestro setup experimental y cogemos nosotros cada una de estas frecuencias y miramos cómo cambia su posición con respecto a la temperatura. Y entonces a partir de estas evoluciones, si nosotros estudiamos transiciones de fase en los materiales, podemos determinar qué sucede a través de esas transiciones de fase y si eso corresponde realmente a una transición de fase o no. Lo que nos dimos cuenta es que en el niobio telurio, en el tántalo telurio 4, la evolución con temperatura es relativamente sencilla, pero en el niobio telurio 4 hay un montón de efectos histeréticos que sugieren un movimiento, una dinámica de paredes de dominio electrónicas que hay en este material. También lo hemos evaluado muy rápidamente, en un minuto, con altos campos magnéticos para estructura electrónica. Es realmente el mismo principio del efecto Hall cuántico, pero ahora evaluado en materiales tridimensionales, en donde nosotros podemos resolver completamente la superficie de Fermi de los compuestos a partir de medidas de oscilaciones cuánticas. Nosotros vamos al laboratorio de altos campos magnéticos con los estudiantes periódicamente, hacemos medidas y nos trasnochamos y la pasamos bien mal. Yo la paso fantástico y entonces medimos estas curvas tan supremamente hermosas, donde estas oscilaciones hasta 35 Tesla en este material son un indicativo de esa cuantización de órbitas electrónicas y nos permite determinar la superficie de Fermi de este compuesto. Entonces, con eso hemos nosotros determinado o evaluado las señales que nos indican cuál es la superficie de Fermi de este material y tenemos ahora como un picture bastante completo de cuáles son las diferentes porciones de la superficie de Fermi de este compuesto. Entonces, ese es el tipo de cosas que podemos hacer y pues muy feliz de ponernos a disposición de lo que podemos hacer y lo que no también para el proyecto. Muchas gracias.